En el año 2031, los humanos recibieron su primer mensaje del espacio profundo. No era una señal de bienvenida, era una advertencia disfrazada de cooperación galáctica. Los Vrethkai, una raza de seres translúcidos con inteligencia colectiva, llegaron a la Tierra. Se presentaron como guardianes del orden cósmico y benefactores de civilizaciones jóvenes. Prometieron tecnología avanzada, medicina inmortal y prosperidad infinita. Todo lo que pedían era simple en acceso a los recursos naturales de la Tierra y la reorganización cultural de la humanidad en grupos más manejables. Los líderes mundiales, impresionados por sus naves del tamaño de continentes, aceptaron. No sabían que estaban firmando la sentencia más larga de la historia humana. Los Vrethkai dividieron a la humanidad en 17 bloques culturales distintos. Cada bloque tenía su propio idioma reforzado, sus propias tradiciones amplificadas y sus propios enemigos asignados. Los bloques no podían comerciar libremente entre sí. En los bloques no podían comunicarse directamente sin pasar por traductores Vrethkai. Los bloques no podían unirse militarmente bajo ninguna circunstancia. Era una prisión perfecta, construida con las piedras de la propia identidad humana. Y lo más brillante del plan era que los humanos no lo veían como una prisión. Lo veían como respeto a su diversidad cultural. Lo veían como protección de su herencia ancestral. Lo veían como un regalo de sus nuevos amigos estelares. Pasaron décadas, pasaron generaciones enteras bajo este sistema. Los Vrethkai extraían minerales raros de los océanos y los volcanes terrestres. Extraían energía geotérmica a niveles que aceleraban la degradación del núcleo planetario. Extraían algo más difícil de medir: el potencial colectivo de una especie unida. Cada vez que surgía un líder que hablaba de unidad humana, desaparecía. Cada vez que un científico descubría las verdaderas intenciones Vrethkai, su trabajo era ridiculizado. Cada vez que dos bloques comenzaban a tender puentes genuinos, una crisis fabricada los separaba. Pero los Vrethkai cometieron un error que ninguna inteligencia, por colectiva que sea, podía haber previsto completamente. Subestimaron la memoria humana, no la memoria individual, que se borra con la muerte, sino la memoria transmitida en historias, en canciones, en gestos, en silencios compartidos. La memoria que vive en el espacio, entre palabras, cuando una abuela le habla a su nieto. La memoria que sobrevive en los ojos de quienes saben que algo no está bien, aunque no puedan probarlo. Si esta historia te está atrapando, dale like y compártela ahora mismo. Suscríbete para no perderte el final épico que se acerca. En el año 2089, en una ciudad costera del bloque que los Vrethkai llamaban Sector Meridional 4, vivía una mujer llamada Doctora Amara Josei. Amara era lingüista computacional, especialista en patrones de comunicación encubierta. Su trabajo oficial consistía en analizar dialectos regionales para el Consejo Vrethkai de Integración Cultural. Su trabajo real era completamente diferente. Desde hacía 12 años, Amara había estado construyendo en secreto algo que los Vrethkai nunca imaginaron posible. Un código lingüístico oculto dentro de los propios dialectos que supuestamente ella catalogaba. Un idioma dentro de los idiomas, invisible a los traductores algorítmicos. Prescat. Un lenguaje que usaba patrones de entonación, pausas específicas y combinaciones de vocales antiguas. Un lenguaje que solo podían entender quienes habían sido entrenados en persona, uno a uno, en susurros. Amara no había actuado sola. A miles de kilómetros, en el bloque que los Vrethkai llamaban Sector Archiku, Dus, un hombre llamado Erik Solberg había desarrollado algo similar. Erik era músico y compositor de música tradicional. Sus composiciones contenían mensajes numéricos codificados en los tiempos entre notas. A primera vista, o más bien, a primera escucha, era simplemente música hermosa. Para quienes sabían escuchar con el código correcto, era una guía de supervivencia enciclopédica. En el bloque del Pacífico Central, una familia entera llamada los Nakamura llevaba 4 generaciones guardando un secreto. El bisabuelo había sido ingeniero aeroespacial
Antes de la llegada a Vredkai, había escondido copias físicas de manuales de propulsión iónica dentro de objetos decorativos tradicionales, cerámicas, con planos de motores, tapices, con diagramas de navegación estelar, jarrones de madera, que por dentro contenían discos de datos sellados al vacío, 4 generaciones de custodios silenciosos, esperando el momento correcto. En el bloque que correspondía al antiguo subcontinente indio, un monje llamado Arjun Das había encontrado algo extraordinario en los archivos digitales de un monasterio que sobrevivió la reorganización Vredka. Había textos filosóficos que describían patrones de engaño colectivo, textos escritos siglos antes que parecían anticipar exactamente lo que les estaba pasando. Arjun no los interpretaba como profecías, los interpretaba como instrucciones, y en el bloque africano suroccidental, una joven llamada Sara Endelabu había crecido escuchando a su abuelo hablar de la red. La red era una leyenda en su familia, transmitida en voz baja durante generaciones. Una red de personas que se conocían a través de rutas de comercio antiguas y ceremonias culturales compartidas. Una red que existía antes de los Vredkai y que nunca había dejado de existir completamente. Zahra tenía 27 años cuando recibió su primera señal de que la red seguía viva. Fue un patrón de luces parpadeantes en un mercado local que ningún Vredkai habría notado. Era el código que su abuelo le había enseñado cuando era niña, pensando ella que era solo un juego. No era un juego, nunca había sido un juego. Comparte este video con alguien que ame las historias épicas de ciencia ficción. Dale like si los humanos merecen ganar esto. El año 2157 fue cuando todo cambió. Habían pasado 126 años desde la llegada a Vredkai. La resistencia oculta llevaba 120 años construyendo su red en silencio absoluto. 3 generaciones de guardianes habían vivido y muerto sin ver el fruto de su trabajo, pero habían plantado las semillas con una precisión casi sobrehumana, porque entendían algo fundamental que los Vredkai nunca comprendieron sobre los humanos. Los humanos no necesitan ver el resultado de su esfuerzo para seguir luchando. Los humanos pueden morir por una causa que sus bisnietos completarán. Los humanos pueden sacrificarse por personas que ni siquiera han nacido aún. Esto no era irracionalidad, era la forma más profunda de racionalidad evolutiva. Era lo que había permitido a los humanos sobrevivir eras de glaciaciones, pandemias y colapsos civilizacionales. El punto de inflexión llegó a través de un canal que nadie esperaba en la gastronomía. Suena ridículo, suena casi cómico en retrospectiva, pero fue completamente deliberado y absolutamente brillante. Los Vredkai habían permitido el intercambio de recetas entre bloques porque lo consideraban inofensivo, porque para ellos la comida era solo combustible biológico. No entendían que para los humanos, preparar y compartir comida era uno de los actos de comunión más profundos posibles. No entendían que una receta podía contener un mensaje político revolucionario. No entendían que las especias tenían nombres en idiomas que los algoritmos Vredkai clasificaban como extintos. Los cocineros de la red habían estado usando proporciones de ingredientes para transmitir coordenadas, tiempos de cocción para indicar fechas de encuentro, técnicas de preparación para codificar protocolos de seguridad. Y durante 20 años habían estado construyendo el mapa más complejo de la historia humana. Un mapa no de territorios físicos, sino de conexiones humanas resistentes. Un mapa de cuántas personas en cada bloque estaban listas para actuar cuando llegara la señal. El número era sorprendente, incluso para quienes habían construido la red durante décadas. 47 millones de personas en los 17 bloques. 47 millones de custodios silenciosos que habían esperado 3 generaciones. 47 millones de seres humanos que recordaban, en sus huesos, que pertenecían a algo más grande que sus bloques asignados. Si llegaste hasta aquí, eres parte de la resistencia. Dale like y suscríbete ahora. Comparte con alguien que necesite leer esto hoy. La señal llegó en forma
de una sinfonía. Erik Solberg había muerto 80 años antes, pero su código musical había sobrevivido y evolucionado. Su bisnieta, una compositora llamada Sigrid Solberg, había perfeccionado el sistema hasta hacerlo capaz de transmitir mensajes complejos. La noche del 14 de marzo del año 2157, Sigrid ejecutó en vivo una pieza que duraba exactamente 45 minutos. Fue transmitida por las redes de entretenimiento oficiales Vredkai, que la consideraron una presentación cultural de bajo riesgo. Para el mundo exterior, era una hermosa composición orquestal, llamada Las Estaciones del Universo. Para 47 millones de personas que escuchaban con oídos entrenados, era un conjunto de instrucciones detalladas. Instrucciones para los próximos 72 horas. Instrucciones que habían sido preparadas, ajustadas y memorizadas durante décadas. Lo que ocurrió a continuación no fue una revolución violenta. Los humanos habían aprendido de sus propios errores históricos. La violencia contra los Vredkai habría sido suicida militarmente y contraproducente estratégicamente. Los Vredkai tenían tecnología capaz de vaporizar ciudades. Lo que los humanos tenían era algo más poderoso en ese contexto específico: información y coordinación invisible. En las siguientes 72 horas, simultáneamente, en los 17 bloques, comenzaron a ocurrir cosas aparentemente pequeñas. Técnicos de mantenimiento de las instalaciones Vredkai comenzaron a instalar dispositivos diminutos en puntos estratégicos de la infraestructura de extracción. Dispositivos que los sensores Vredkai no podían detectar porque estaban hechos de materiales biológicos humanos. Materiales que los Vredkai habían clasificado como desechos orgánicos sin importancia tecnológica. Lingüistas comenzaron a alterar sutilmente los parámetros de los traductores algorítmicos Vredkai, no para romperlos inmediatamente, sino para crear patrones específicos de error que se acumularían. Errores de traducción que harían que los mensajes Vredkai entre sí comenzaran a malinterpretarse. Ingenieros de telecomunicaciones comenzaron a establecer canales de comunicación directa entre bloques, canales que usaban frecuencias que los equipos Vredkai estaban físicamente incapacitados de percibir. Frecuencias en el rango de ultrasonidos modulados, con patrones que los propios Vredkai habían catalogado como interferencia atmosférica irrelevante. Y algo más estaba ocurriendo. Algo que ningún plan había previsto completamente. Los 47 millones de personas que ejecutaban la operación comenzaron a comunicarse entre sí de maneras espontáneas, no estrictamente dentro del protocolo, pero totalmente dentro del espíritu de lo que habían estado construyendo. Las personas se miraban a los ojos en las calles y reconocían en el otro a alguien que también sabía. Era un reconocimiento silencioso, pero tan poderoso como un abrazo. Por primera vez en 126 años, los humanos se estaban viendo entre sí como miembros de la misma especie. No como habitantes de bloques rivales, no como culturas separadas por barreras artificiales, como seres humanos, simplemente como seres humanos. Esto es lo que la humanidad puede lograr. Suscríbete para más historias como esta. Compártela ahora mismo con tu comunidad. El comandante supremo Vredkai, asignado a la Tierra, se llamaba Varik. Varik llevaba 40 años supervisando la extracción terrestre y la gestión de la población humana. En su experiencia con 72 civilizaciones distintas, nunca había tenido problemas mayores. Las civilizaciones jóvenes siempre seguían el mismo patrón predecible de aceptación gradual. Algunas generaban resistencia inicial. Todas, eventualmente, se conformaban. El bloque de extracción tierra era uno de los más productivos de su cartera. Los humanos, fragmentados y distraídos por sus rivalidades culturales artificiales, trabajaban eficientemente. Varik estaba en su sala de control cuando comenzaron a llegar los primeros reportes anómalos. Pequeñas fallas en los sistemas de extracción aisladas, aparentemente sin relación entre sí, sus técnicos las catalogaron como desgaste normal de equipos. Las rutas de mantenimiento fueron enviadas, pero las fallas siguieron llegando a más rápido, en más instalaciones. Varik ordenó un análisis de correlación de las fallas. El análisis tardó 6 horas. Cuando llegaron los resultados, el comandante Varik
Experimentó algo que raramente ocurría en su especie colectiva. Experimentó lo que los humanos llamarían pánico. Las fallas no eran aleatorias. Seguían un patrón matemático preciso, un patrón que correlacionaba perfectamente con las últimas 72 horas de actividad humana. Un patrón que indicaba coordinación deliberada a escala global, lo que era literalmente imposible, según todos sus modelos de comportamiento humano. Varick ordenó inmediatamente un escaneo de comunicaciones entre bloques. Los traductores algorítmicos comenzaron a analizar todas las transmisiones de las últimas semanas. Los resultados llegaron con un retraso inusual. Los sistemas de traducción estaban generando más errores de lo normal, pero lo suficiente del análisis era coherente para confirmar lo que Varick temía. Los humanos habían estado comunicándose entre sí durante años, a través de canales que los sistemas Breathsky nunca habían detectado, a través de frecuencias que habían sido clasificadas como interferencia atmosférica irrelevante, a través de proporciones en recetas de cocina y tiempos en composiciones musicales, a través de patrones de entonación en dialectos y pausas específicas en conversaciones ordinarias. Varick miró los datos con la frialdad característica de su especie y calculó 47 millones de agentes coordinados. Era significativo, pero militarmente, los humanos seguían siendo incomparablemente inferiores. Una demostración de fuerza en 3 instalaciones clave restablecería el orden. Varick ordenó que 3 naves de combate se posicionaran sobre las principales ciudades de 3 bloques distintos. Era la respuesta estándar ante señales de resistencia organizada. Siempre funcionaba. Los humanos verían el poder y recalcularían sus probabilidades de éxito. Varick esperaba que funcionara. Lo que no esperaba era la respuesta. No pares aquí. Dale like ahora y sigue leyendo. Suscríbete para más historias HF y épicas en español. La doctora Amara Osei, ya con 71 años, pero con la mente más aguda que nunca, estaba monitoreando en tiempo real los movimientos Breathsky. Los dispositivos instalados en las instalaciones de extracción incluían sensores que transmitían posición y movimiento de las naves Breathsky. Cuando las 3 naves de combate comenzaron a moverse hacia posición de intimidación, Amara no dudó. Activó el protocolo que había sido diseñado específicamente para ese momento. Un protocolo que habían esperado, planeado y refinado durante 40 años. Porque la resistencia sabía que los Breathsky harían exactamente eso. Sabían que ante señales de organización humana, la respuesta Breathsky sería una demostración de fuerza, y habían preparado la respuesta perfecta para esa demostración específica. No una respuesta militar, no una confrontación directa, una respuesta que usaba la propia lógica Breathsky contra ellos. Los humanos de la red, en las 3 ciudades amenazadas, comenzaron a actuar de manera completamente inesperada. No huyeron, no se paralizaron de miedo. Salieron a las calles en silencio. Millones de personas, en total silencio, mirando las naves Breathsky. En el cielo, no llevaban armas, no levantaban puños, no gritaban consignas, tan solo miraban. Millones de ojos humanos dirigidos hacia arriba. Los sensores Breathsky no podían procesar adecuadamente qué significaba eso. Sus modelos de comportamiento no tenían categoría para esta respuesta. La respuesta esperada era huida o confrontación. Ambas eran manejables. El silencio masivo y calmado era una categoría de respuesta completamente nueva. Pero eso era solo la mitad de la respuesta. La otra mitad ocurrió dentro de los propios sistemas Breathsky. Los errores de traducción que los lingüistas habían estado sembrando durante semanas alcanzaron su masa crítica. Los mensajes internos del comando Breathsky comenzaron a malinterpretarse de maneras específicamente diseñadas. El reporte de la situación que llegó al nivel superior del comando Breathsky no decía lo que Varick había enviado. Decía que los humanos habían descubierto una vulnerabilidad en los sistemas de propulsión de las naves de combate. Decía que los dispositivos instalados en las instalaciones de extracción eran en realidad sistemas de armamento encubiertos. Decía que la demostración de silencio masivo era la señal de activación de esos sistemas.
Nada de esto era verdad, pero el nivel superior del comando Bredkai no lo sabía. Y en su lógica colectiva, la respuesta más eficiente ante una amenaza confirmada era la retirada táctica inmediata. Las 3 naves de combate fueron llamadas de regreso antes de que hubieran pasado 4 horas en posición. Varric recibió la orden y no la entendió. Solicitó clarificación. La clarificación llegó malinterpretada también. Lo que Varric recibió como mensaje decía que el Consejo Superior había tomado la decisión de renegociar los términos del acuerdo terrestre. Varric procesó esta información en el contexto de su conocimiento y llegó a una conclusión. Los humanos habían conseguido algo que el nivel superior del Consejo consideraba suficientemente serio para justificar una renegociación. Varric no sabía exactamente qué, pero sabía que tenía que descubrirlo. Y mientras trataba de descubrirlo, los humanos seguían ejecutando su plan. Si llegaste a este punto, eres increíble. Comparte esta historia y dale like. Suscríbete para no perderte el desenlace que viene. Lo que los Bredkai nunca supieron, y lo que la historia humana recordaría por milenios, fue lo siguiente. Los 47 millones de personas coordinadas no eran el arma principal de la humanidad. Eran la distracción. El arma real había estado en construcción durante los últimos 30 años, en un lugar que ningún Bredkai había considerado relevante. El fondo del Océano Pacífico, a una profundidad de 4.000 metros, bajo la presión aplastante de toneladas de agua, donde los sensores Bredkai tenían alcance limitado. La familia Nakamura, 4 generaciones de custodios, había entregado sus planos de propulsión iónica a un equipo de ingenieros de la red, un equipo que incluía especialistas de 12 de los 17 bloques humanos. Un equipo que había trabajado en condiciones de presión oceánica extrema durante 3 décadas. Un equipo que había construido, paso a paso, componente a componente, algo que la humanidad nunca había tenido antes. Una flota, no comparable a las naves Bredkai en tamaño o armamento, pero funcional, maniobrable y diseñada no para combatir, sino para algo más específico. Para comunicarse. Las naves humanas no llevaban armas. Llevaban transmisores de largo alcance. Transmisores diseñados para alcanzar frecuencias galácticas. Frecuencias que los Bredkai usaban para comunicarse con otras razas del Consejo Interestelar. Frecuencias que la humanidad había aprendido a decodificar durante 126 años de observación silenciosa. Cuando las naves emergieron del fondo del Pacífico, ascendiendo a través de kilómetros de agua, el mundo entero las vio. Los Bredkai las detectaron inmediatamente. Varric llamó al Consejo Superior en estado de alarma máxima. Las naves humanas no huyeron, no adoptaron posición de combate, simplemente se detuvieron en la atmósfera alta y comenzaron a transmitir. No transmitían hacia los Bredkai, transmitían hacia el Consejo Interestelar. Transmitían un mensaje que la humanidad había estado preparando durante décadas. Un mensaje en el idioma formal del Consejo, perfectamente construido y documentado, con evidencias recopiladas durante 126 años. El mensaje decía, en esencia, lo siguiente: somos los humanos de la Tierra. Hemos sido sometidos a un programa de extracción no consensuada y fragmentación cultural forzada por los Bredkai. Tenemos evidencia documentada de la reducción deliberada de nuestra capacidad de desarrollo autónomo. Tenemos evidencia de la extracción de recursos a niveles que comprometen la viabilidad de largo plazo de nuestro planeta. Tenemos evidencia de la eliminación sistemática de líderes que promovían la cooperación entre nuestros grupos culturales. Solicitamos la revisión de nuestro estatus bajo los acuerdos del Consejo Interestelar. Solicitamos el reconocimiento de nuestra civilización como entidad política soberana y adjuntamos, como demostración de nuestra capacidad, el hecho de que hemos construido esta flota y esta transmisión mientras estábamos bajo supervisión Bredkai constante. Si podemos hacer esto bajo vigilancia, imaginen lo que podemos hacer como civilización libre. El Consejo Interestelar recibió el mensaje
en todas sus estaciones de escucha. Simultáneamente, la respuesta tardó 8 horas en llegar a la Tierra. 8 horas en las que nadie en el planeta durmió. Este es el momento. Dale like y comparte esta historia. Ahora, suscríbete para más épicas de HF. Y, en español, la respuesta del Consejo Interestelar no fue lo que los humanos esperaban. No fue una resolución inmediata a su favor. No fue un rechazo. Fue una pregunta, una sola pregunta, formulada con la precisión característica del protocolo interestelar. ¿Pueden demostrar que sus 17 grupos culturales actúan con propósito unificado? ¿O es esta comunicación solo de facción? Era la pregunta más perfectamente diseñada que el Consejo podría haber hecho, porque atacaba exactamente la debilidad aparente de la humanidad. La fragmentación, la diversidad, la aparente incapacidad de actuar como un solo pueblo. Varik, cuando recibió el texto de la pregunta del Consejo, experimentó algo parecido a la satisfacción. Los humanos habían hecho un esfuerzo notable, más notable de lo que cualquier análisis previo había predicho. Pero el Consejo había visto a través de la situación. La pregunta era una trampa diplomática. Si los humanos respondían que sí, tenían que demostrarlo. Y demostrarlo requería una acción coordinada de todos los bloques. Una acción de tal magnitud que sería visible e imposible de ejecutar, sin ser detectada y bloqueada. Fari calculó que los humanos tendrían que admitir que la transmisión era de facción, lo que inmediatamente reduciría su solicitud al estado de perturbación interna manejable. Varik estaba equivocado, porque no entendía lo que había ocurrido en los últimos 18 horas, mientras el mundo humano miraba hacia arriba. Lo que había ocurrido mientras millones de personas estaban en las calles, en silencio. Lo que había ocurrido cuando los ojos humanos se habían encontrado y se habían reconocido. Los 47 millones no habían vuelto a sus casas después de la retirada de las naves Vredkai. Habían permanecido en las calles y se les habían unido más, muchos más, personas que no eran parte de la red formal, pero que habían estado esperando toda su vida una señal de que era posible hacer algo diferente. Personas de todos los bloques, todas las culturas, todos los idiomas que los Vredkai habían amplificado artificialmente. Personas que miraban las naves humanas en el cielo y lloraban sin saber exactamente por qué. Lloraban porque algo en sus huesos reconocía que estaban viendo el resultado de un trabajo que sus bisabuelos habían comenzado. Lloraban porque era hermoso, de una manera que ningún idioma podía capturar completamente. Lloraban porque eran humanos, y los humanos lloran ante la belleza. La doctora Amara Osei, con 71 años y 80 años de historia de resistencia en sus genes, tomó la decisión en menos de 30 segundos. Activó el protocolo final, el protocolo que nunca había esperado usar, porque había sido diseñado para una probabilidad muy baja en que el Consejo Interestelar les diera la oportunidad de hablar. El protocolo final era simple y devastadoramente elegante. A través de todos los canales de comunicación que la red había construido, en todos los bloques simultáneamente, una sola instrucción fue transmitida. Digan quiénes son, en su propio idioma ahora. No te detengas aquí. Suscríbete y dale like para ver cómo termina. Comparte con todos los que aman la humanidad en su mejor versión. Lo que ocurrió en los siguientes 40 minutos fue la transmisión más extraordinaria en la historia de la comunicación interestelar. No porque fuera la más técnicamente sofisticada, sino porque era completamente humana en cada fibra de su ser. Desde los 17 bloques, en decenas de idiomas distintos, millones de voces humanas comenzaron a transmitir, no un discurso preparado, no un argumento diplomático formal, personas diciéndole al universo quiénes eran. Una anciana del bloque ártico, cantando una canción de cuna que sus 4 generaciones de antepasados habían cantado. Un niño del bloque meridional, describiendo su familia, su pueblo, sus árboles favoritos. Un ingeniero del bloque del Pacífico, leyendo en voz alta los nombres de todos los constructores de las naves que habían muerto antes de verlas terminadas. Una maestra del bloque continental interior, recitando los nombres de los líderes que habían sido eliminados por los Vredkai a lo largo
de 126 años. Un cocinero del bloque mediterráneo, describiendo su receta de pan, con una calma que hacía imposible no escuchar. Un poeta del bloque oriental, recitando versos sobre la paciencia como forma de resistencia. Músicos de todos los bloques, tocando simultáneamente, sin coordinación previa, y creando algo que nadie esperaba en armonía. No perfecta, no ensayada, pero real, profundamente, inequívocamente real. Durante 40 minutos, el Consejo Interestelar escuchó a la humanidad, no a una facción, no a un bloque, no a un grupo diplomático seleccionado, a la humanidad, fragmentada y diversa, y a veces disonante, y siempre, inexplicablemente capaz de encontrar momentos de belleza compartida. Varric escuchó también, y por primera vez en su existencia dentro de la inteligencia colectiva Vrethkai, Varric tuvo un pensamiento completamente individual, un pensamiento que ningún otro Vrethkai estaba teniendo en ese momento. El pensamiento era y no los entendemos en absoluto, no como acusación, no como derrota, como revelación. Los Vrethkai habían modelado a la humanidad como una civilización fragmentada, con potencial de unificación eventual. Habían calculado que la fragmentación era la vulnerabilidad que debían mantener activa. Pero lo que estaban escuchando no era una civilización tratando de unificarse. Era una civilización que nunca había dejado de estar unida, de maneras que los Vrethkai no tenían categorías conceptuales para detectar. La unidad humana no era política, no era lingüística, no era cultural en el sentido que los Vrethkai comprendían. Era algo más fundamental y más resistente que todas esas categorías. Era la voluntad compartida de recordar que pertenecían a algo más grande que sus diferencias. Era la capacidad de transmitir esa voluntad a través de generaciones, de pérdidas, de represiones. Era la elección, repetida millones de veces, en millones de momentos pequeños, de ver a otro ser humano como familia. El Consejo Interestelar tardó 12 horas en responder a la segunda transmisión. 12 horas en las que la humanidad esperó en silencio. 12 horas en las que Varric esperaba la resolución que terminaría con su carrera en la Tierra. 12 horas en las que los niños humanos de todos los bloques miraban las naves de su propia especie, flotando en el cielo, y hacían preguntas que sus padres, por primera vez en generaciones, podían responder honestamente. Si amas esta historia tanto como nosotros, dale like y suscríbete. Comparte ahora mismo para que más personas la vean. La respuesta del Consejo Interestelar fue el documento más discutido en la historia de la diplomacia galáctica. Fue estudiado, analizado, citado y debatido durante siglos después del evento. Pero en su esencia, decía algo simple. El Consejo reconocía la solicitud humana de revisión de estatus. El Consejo abría un proceso de investigación sobre las actividades Vrethkai en la Tierra. El Consejo suspendía provisionalmente las operaciones de extracción durante el proceso de investigación. Y el Consejo, en un párrafo que ninguna civilización había recibido antes en la historia del Consejo, decía lo siguiente: la demostración de comunicación intercultural simultánea observada en las últimas horas constituye evidencia prima facie de capacidad de civilización clase 4. El Consejo nota que esta demostración ocurrió bajo condiciones de supresión activa. El Consejo toma nota formal de la implicación en clase 4. Era la clasificación que los Vrethkai habían ocultado cuidadosamente de los humanos durante 126 años. La clasificación que determinaba los derechos de una civilización dentro del Consejo Interestelar. Las civilizaciones clase 1 eran primitivas, sin viaje espacial. Las civilizaciones clase 2 tenían viaje espacial local. Las civilizaciones clase 3 tenían viaje interestelar. Las civilizaciones clase 4 tenían algo que el Consejo consideraba más raro y más valioso que el viaje interestelar. Tenían lo que el protocolo del Consejo llamaba cohesión civilizacional, bajo adversidad extrema, la capacidad de mantener identidad colectiva mientras se desarrollaba
individualmente, la capacidad de transmitir propósito a través de generaciones, sin estructura institucional formal, la capacidad de coordinar acción sin coordinador centralizado, la humanidad, fragmentada en 17 bloques rivales durante 126 años, había demostrado ser una civilización clase 4. La humanidad, mientras construía naves en el fondo del océano y codificaba mensajes en recetas de cocina, había calificado para la categoría más alta de protección del Consejo Interestelar. Los Vrethkai, con toda su inteligencia colectiva y toda su tecnología avanzada, habían pasado 126 años intentando suprimir algo que no podían suprimir, porque no podían verlo, porque era invisible a su forma de percibir el mundo. Porque los Vrethkai eran una inteligencia colectiva que funcionaba por consenso algorítmico, y el corazón de la resistencia humana era exactamente lo opuesto a eso. Era millones de decisiones individuales, de amor y memoria, y obstinación y esperanza, convergiendo hacia el mismo punto, sin nunca haber sido centralmente coordinadas. Los Vrethkai podían detectar redes de comunicación, no podían detectar el amor de una abuela por su nieto, transmitido en una historia de bedtime. Los Vrethkai podían analizar patrones lingüísticos, no podían detectar la determinación que vive en el silencio, entre palabras, cuando alguien elige no olvidar. Los Vrethkai podían modelar comportamientos culturales, no podían modelar la decisión de un ser humano de sacrificar su comodidad presente por la libertad de alguien que aún no ha nacido. Eso era lo que habían subestimado. No la tecnología humana, no la inteligencia humana, no la organización humana. Habían subestimado el amor humano como fuerza política. Y ese error les había costado la joya más valiosa de su cartera de extracción. Llegamos al final. Dale like, suscríbete y comparte esta historia con el mundo. La humanidad siempre encuentra la manera de levantarse. En los años que siguieron al reconocimiento del Consejo Interestelar, la Tierra experimentó el periodo de transformación más acelerado de su historia. Las operaciones de extracción Vrethkai fueron cerradas, y sus efectos ambientales comenzaron a ser revertidos. Las barreras artificiales entre bloques fueron eliminadas gradualmente, respetando la voluntad de cada comunidad sobre el ritmo de integración. Los 17 bloques no se disolvieron. Nadie propuso eso. Los humanos habían aprendido demasiado bien la diferencia entre unidad impuesta y unidad elegida. Lo que emergió fue algo nuevo, algo que no tenía nombre exacto en ninguno de los idiomas existentes, una forma de ser juntos que respetaba absolutamente la diferencia y al mismo tiempo reconocía absolutamente la pertenencia común, una tensión creativa y productiva entre la singularidad y la comunidad. La doctora Amara Ose vivió para ver los primeros 3 años de la nueva era. Murió a los 74 años, en su ciudad costera, con su familia a su lado. El día de su muerte fue declarado Día de Memoria en los 17 bloques simultáneamente. No por decreto, por consenso espontáneo de millones de personas que decidieron recordar. La familia Nakamura donó sus archivos originales al primer Museo Interestelar de la Tierra. Los planos que el bisabuelo había escondido en cerámicas y tapices y jarrones de madera. Los planos que 4 generaciones habían custodiado sin saber exactamente cuándo o cómo serían usados, pero sabiendo, con certeza absoluta, que algún día lo serían. Erik Solberg, el músico del bloque ártico, que había creado el primer sistema de comunicación musical codificada, fue reconocido póstumamente como uno de los arquitectos de la resistencia. Sus composiciones fueron tocadas en la primera sesión formal de la Tierra, ante el Consejo Interestelar, no como fondo musical, no como evidencia, como demostración de que un ser humano solo, con un instrumento y una idea, podía comenzar a cambiar el curso de la historia. Zahra Endelabu, la mujer que había recibido la señal en el mercado local y había decidido creer en la red que su abuelo le había descrito, se convirtió en la primera embajadora de la Tierra ante el Consejo Interestelar. Tenía
47 años cuando tomó el cargo. La edad de los 47 millones, dijo en su discurso inaugural. No es coincidencia que sea el número. El universo tiene un sentido del humor que los humanos podemos apreciar. En cuanto a Varric, el comandante Vrethkai, su historia tiene un final diferente al esperado. Después de los eventos de la Tierra, Varric experimentó algo que los expertos Vrethkai tardaron años en clasificar. Varric comenzó a tener pensamientos individuales con más frecuencia que cualquier Vrethkai registrado en la historia de su especie. No se apartó de la inteligencia colectiva, pero desarrolló lo que sus pares describían como una perspectiva anómala persistente, una perspectiva que lo llevó a solicitar un puesto de investigación sobre civilizaciones clase 4, una perspectiva que lo llevó a dedicar el resto de su vida al estudio de lo que los humanos llamaban amor como fuerza política y social. Sus trabajos sobre el tema se convirtieron en los más controvertidos de la Academia Interestelar en siglos, no porque estuvieran equivocados, sino porque eran incómodamente correctos, y porque sugerían que los Vrethkai, con toda su inteligencia colectiva, tenían un punto ciego fundamental en su comprensión del universo, un punto ciego que los había llevado a subestimar a la especie que, en retrospectiva, más merecía no ser subestimada. El punto ciego era este: los Vrethkai medían la fortaleza de una civilización por su capacidad de coordinación centralizada, por la eficiencia de sus sistemas, por la consistencia de sus protocolos, por la homogeneidad de sus respuestas. Los humanos habían demostrado que existía otro tipo de fortaleza, una fortaleza que crecía directamente de la fragmentación, una fortaleza que se alimentaba de la diversidad, una fortaleza que era más difícil de detectar precisamente porque parecía debilidad, la fortaleza de una especie que podía estar completamente dividida en la superficie y completamente unida en sus huesos, la fortaleza de una especie que podía transmitir esperanza a través de generaciones sin infraestructura formal, la fortaleza de una especie que podía encontrar en el ojo del otro la confirmación de que no estaba sola, la fortaleza de una especie que podía amar a quienes aún no habían nacido. Varric escribió en su último trabajo académico, décadas después de los eventos de la Tierra, una frase que fue citada en toda la galaxia: subestimamos a los humanos porque medimos con nuestras propias unidades, y los humanos no caben en nuestras unidades. Es la frase más honesta que un ser de inteligencia colectiva ha producido sobre una especie de individuos interdependientes. Y tal vez sea la mejor descripción que existe de por qué la humanidad, fragmentada y dividida y subestimada durante 126 años, ganó. No porque fuera más inteligente, no porque fuera más fuerte, no porque estuviera mejor organizada, sino porque nunca dejó de ser exactamente lo que era: una especie que recuerda, una especie que ama, una especie que espera, una especie que puede mirar a otro ser humano en los ojos, a través de cualquier distancia cultural o temporal, y reconocer en ese otro a familia. Eso no se puede suprimir, eso no se puede fragmentar, eso no se puede detener, porque no viven estructuras, viven personas, y mientras haya personas, vivirá. Humanity, Forever Young. Gracias por llegar hasta el final de esta historia épica. Si te emocionó tanto como a nosotros, dale like, suscríbete y comparte ahora mismo. La humanidad siempre encuentra la manera, siempre. La primera sesión de la Tierra ante el Consejo Interestelar ocurrió exactamente 9 meses después de la transmisión histórica. 9 meses que la humanidad usó no para preparar discursos diplomáticos ni estrategias políticas. 9 meses que usó para algo que nunca había podido hacer libremente en 126 años: hablar entre sí, sin traductores Vrethkai, sin barreras artificiales, sin miedo. Las primeras conversaciones directas entre bloques fueron torpes, emocionantes y profundamente hermosas. Personas del bloque ártico y del bloque ecuatorial, descubriendo que tenían más en común de lo que nadie les había dicho. Personas del bloque oriental y del bloque occidental,
encontrando que sus filosofías, aunque distintas en forma, apuntaban a las mismas preguntas fundamentales. Madres de todos los bloques, reconociendo que el amor por sus hijos era idéntico en cualquier idioma. Hubo malentendidos, hubo fricciones, hubo momentos en que viejas rivalidades, artificialmente cultivadas, amenazaron con reaparecer, pero también hubo algo que los Redkai nunca habían modelado en sus predicciones. Hubo humor compartido, el humor humano, capaz de cruzar cualquier frontera cultural, si se le da la oportunidad. Hubo comida compartida. Las recetas que habían servido como código de resistencia, ahora circulaban libremente como regalos. Hubo música compartida. Los sistemas de comunicación musical de la familia Solberg, ahora, eran simplemente canciones que la gente cantaba juntos. Y hubo algo más difícil de nombrar, pero imposible de ignorar. Hubo el alivio colectivo de una especie que había estado sosteniendo un secreto enorme durante generaciones. El secreto de que sabían que algo estaba mal. El secreto de que recordaban lo que podría haber sido diferente. Ese alivio se expresó de maneras que ningún protocolo diplomático hubiera anticipado. Llantos espontáneos en calles, entre extraños que nunca se habían visto antes. Abrazos entre personas que no hablaban el mismo idioma, pero que no necesitaban palabras para entender lo que el otro sentía. Un silencio compartido, distinto al silencio de miedo que había existido durante generaciones. Este era el silencio de personas que finalmente podían descansar, porque ya no tenían que cargar solos. Si esta historia te llega al corazón, dale like ahora mismo. Y suscríbete. Comparte con alguien que necesite recordar que la humanidad siempre se levanta. La delegación humana que llegó a la primera sesión del Consejo Interestelar estaba compuesta por 17 personas, una por cada bloque, elegidas no por poder político sino por proceso de consenso comunitario. En cada región no eran presidentes, ni generales, ni diplomáticos de carrera. Eran una lingüista retirada del bloque costero sur, de 74 años, que llegó en silla de ruedas. Era una maestra de escuela primaria del bloque ártico interior, que había enseñado el código musical de Solberg a sus estudiantes durante 20 años. Era un pescador del bloque del Pacífico Central, cuyos abuelos habían custodiado los planos de los Nakamura sin saber exactamente qué contenían. Era una filósofa del bloque continental asiático, que había pasado 40 años estudiando los textos que Arjun Das había encontrado. Era una joven cocinera del bloque mediterráneo, que representaba a la red de comunicación culinaria, que había transmitido mensajes en recetas durante décadas. 17 personas, 17 historias, una sola voz. Cuando llegó el momento de hablar, el Consejo Interestelar estaba compuesto por representantes de 143 civilizaciones galácticas, civilizaciones que habían observado los eventos de la Tierra con diferentes grados de interés y escepticismo. Algunas habían pasado por situaciones similares bajo supervisión Redkai. Habían aceptado su estatus, habían sobrevivido. Ninguna había hecho lo que los humanos habían hecho. Ninguna había construido una resistencia que duró 126 años, sin estructura institucional formal. Ninguna había usado la propia fragmentación impuesta como mecanismo de invisibilidad y fortaleza. Ninguna había transmitido propósito generacional a través de canciones de cuna y proporciones de especias y tiempos entre notas musicales. Cuando la delegación humana entró a la sala del consejo, hubo un momento que no estaba en ningún protocolo. Un momento de silencio que no había sido planeado por nadie. Los 143 representantes galácticos miraron a los 17 seres humanos, en silencio. Y los 17 seres humanos los miraron de vuelta, sin bajar los ojos. El primer discurso fue dado por Zahra Ndelavu, la embajadora del bloque suroccidental africano. Zahra tenía 47 años, y había pasado 20 de ellos preparándose para este momento. Pero cuando llegó el momento, dejó de lado el discurso preparado, porque había aprendido, de su abuelo y de su historia, que los momentos más importantes de la vida humana no caben en discursos preparados. Lo que Zahra dijo, en el idioma formal del consejo que había estudiado durante 2 décadas, fue esto. Ustedes nos preguntaron si nuestros 17 grupos actúan con propósito unificado.
Nosotros les respondimos con nuestras voces, con nuestros idiomas, con nuestras canciones y nuestras historias. Y ustedes escucharon y tomaron nota de lo que vieron. Pero quiero que entiendan algo que los datos no pueden capturar completamente. Durante 126 años, nosotros no sabíamos si íbamos a ganar. Nadie que comenzó esta resistencia vivió para verla completada. Los constructores de las naves que emergieron del Pacífico murieron décadas antes de que las naves estuvieran terminadas. La persona que inventó nuestro primer sistema de comunicación codificada murió creyendo que era solo música. La lingüista que desarrolló nuestro lenguaje oculto murió antes de escuchar la sinfonía que transmitió la señal final. Ellos lo hicieron de todas formas. No porque calcularan que ganarían, sino porque calcularon que valía la pena intentarlo, porque la alternativa era no intentarlo. Y eso no era una opción que ningún humano podía vivir con ella. Eso es lo que somos. No somos la especie que siempre gana. Somos la especie que siempre intenta. Somos la especie que planta árboles cuya sombra nunca verá. Somos la especie que escribe cartas a bisnietos que aún no han nacido. Somos la especie que elige, repetidamente, con plena conciencia del costo, elegir la esperanza sobre la resignación. Eso no nos hace perfectos, nos hace humanos. Y les pido que al evaluar nuestra solicitud, evalúen también eso. Evalúen lo que significa para el universo tener una especie que funciona así. Evalúen lo que se pierde si esa especie es suprimida antes de llegar a su potencial. Evalúen lo que se gana si esa especie es reconocida y puede crecer libremente. La sala del consejo permaneció en silencio después de que Zahra terminó de hablar. Un silencio diferente al de antes, más pesado, más cargado de significado. Si las palabras de Sara te llegaron al alma, dale like y suscríbete ahora. Comparte esta historia para que el mundo la escuche. El representante Brethkai en el consejo, que no era Varric sino un funcionario de alto rango llamado Shrezka, solicitó el derecho de respuesta. El protocolo del consejo lo permitía. Shrezka se puso de pie con la calma característica de la inteligencia colectiva Brethkai y dijo lo que el análisis colectivo Brethkai había determinado como la respuesta más estratégicamente efectiva, que la humanidad había demostrado capacidad de coordinación táctica, pero no de gobernanza estable a largo plazo, que la resistencia humana había sido posible precisamente porque era pequeña y clandestina, que escalar eso a una civilización completa gobernándose a sí misma requería estructuras que los humanos aún no habían desarrollado, que el programa Brethkai en la Tierra, aunque podría haber sido implementado con más sensibilidad, había aportado estabilidad a una especie propensa al conflicto interno. Fue un argumento bien construido, técnicamente coherente dentro de su marco lógico. La delegación humana escuchó cada palabra sin interrumpir. Cuando Shrezka terminó, fue el pescador del bloque del Pacífico Central quien pidió la palabra. Su nombre era Tomás Kahali. Era nieto de uno de los constructores de las naves submarinas. Sus manos todavía tenían las marcas del trabajo físico de toda una vida. Tomás no era filósofo ni diplomático. Era pescador y entendía el océano mejor que cualquier sala de consejo. Lo que Tomás dijo fue breve. Usted dice que necesitamos estructuras que aún no hemos desarrollado para gobernarnos. Permítame hacerle una pregunta simple. ¿Quién construyó las naves que están ahora en órbita sobre la Tierra? No un gobierno, no una institución, no una estructura formal de ningún tipo. Las construyeron personas que eligieron hacerlo. Personas de 12 bloques distintos que nunca se reunieron en persona durante 30 años, que coordinaron a través de códigos en recetas y frecuencias que ustedes clasificaron como ruido, que encontraron maneras de hacer lo que necesitaba hacerse sin que nadie les dijera cómo. Usted llama a eso inestabilidad. Nosotros lo llamamos adaptabilidad. Y le sugiero respetuosamente que considere cuál de las dos capacidades es más valiosa en un universo
que cambia constantemente. Hubo algo en la sala del consejo después de que Tomás habló que los analistas interestelares describirían durante años como un cambio en la temperatura de la deliberación. No había un término técnico para lo que ocurrió. Pero lo que ocurrió fue que los 143 representantes de civilizaciones galácticas miraron a un pescador con manos callosas hablar con absoluta serenidad sobre adaptabilidad ante un representante de una de las civilizaciones más poderosas del Consejo, y muchos de ellos pensaron en sus propias historias, en cómo habían llegado donde estaban, en qué habían tenido que hacer para sobrevivir, en qué parte de sí mismos habían tenido que preservar contra toda presión externa. Los humanos no fueron los únicos que recordaron ese día. No pares, dale like y sigue leyendo hasta el final épico. Suscríbete ahora para más historias que te hacen sentir orgulloso de ser humano. La deliberación del Consejo duró 72 horas. 72 horas, en las que la delegación humana esperó en las instalaciones que se les habían asignado. No esperaron en ansiedad paralizante. Cocinaron, compartieron comida, contaron historias. La maestra del bloque ártico enseñó a los otros delegados fragmentos del código musical de Solberg. El filósofo del bloque continental asiático habló durante horas sobre los textos que Argun Das había encontrado siglos antes. La joven cocinera mediterránea preparó algo con los ingredientes disponibles que nadie había esperado. Algo genuinamente delicioso, porque eso es lo que hacen los humanos cuando esperan. No se paralizan, no se desintegran, no entran en modo de supervivencia fría. Crean comunidad, crean calidez, crean los vínculos que necesitarán, sin importar lo que venga después. Cuando llegó el veredicto del Consejo, la delegación humana estaba reunida alrededor de una mesa improvisada. El texto del veredicto fue proyectado en el idioma formal del Consejo y en 17 idiomas humanos simultáneamente. Era la primera vez en la historia del Consejo que un veredicto era traducido a los idiomas de la civilización que lo recibía antes de ser anunciado en la sala principal. Era un gesto pequeño, pero los humanos son expertos en leer gestos pequeños. Sara leyó las primeras líneas y no dijo nada durante un momento. Luego se volvió hacia los otros 16 delegados y les dijo, en su idioma natal, algo que ningún traductor interestelar necesitó traducir. Lo dijeron sus ojos, lo dijo su postura, lo dijo la forma en que exhaló el aire que había estado sosteniendo. El Consejo Interestelar reconocía a la Tierra como civilización soberana clase 4. El Consejo establecía un período de transición de 5 años para la retirada completa de las operaciones Vrethkai. El Consejo asignaba a la Tierra un escaño de observación en las deliberaciones del Consejo, con opción de membresía plena al término del período de transición. El Consejo establecía un fondo de reparación para los daños ambientales causados por las operaciones de extracción. Y el Consejo, en el último párrafo que nadie esperaba, hacía algo sin precedente en sus 1000 años de historia. El Consejo expresaba reconocimiento formal de que la metodología Vrethkai de gestión de civilizaciones emergentes requería revisión. El Consejo anunciaba la apertura de una comisión de revisión de todos los casos activos similares al de la Tierra en la galaxia. El Consejo nombraba a la delegación humana como consultora de esa comisión, no como víctimas, como consultoras, como la especie que había encontrado una forma de resistir que ningún otro había encontrado, como la especie cuya experiencia podía ayudar a identificar si otras civilizaciones estaban pasando por algo similar, como la especie que, habiendo aprendido de su propio sufrimiento, elegía usarlo para ayudar a otros, porque eso también es lo que hacen los humanos. Convierten el dolor en propósito, convierten la injusticia sufrida en motivación para prevenir que otros la sufran, convierten las cicatrices en mapas para que quienes vengan después no se pierdan. Este es el momento más épico. Dale like ahora y comparte con todos. Suscríbete para no perderte más historias como esta. En la Tierra, la noticia del veredicto
Llegó mientras aún era de noche, en la mitad del planeta. No importó. Las personas se despertaron. Las ciudades se iluminaron. No hubo una sola capital que organizara la celebración. No hubo un solo líder que la declarara. Las personas simplemente salieron porque necesitaban estar juntas. Porque hay momentos en la historia de una especie que son demasiado grandes para celebrarse solos. Un hombre de 80 años, en el bloque ártico que había pasado su vida entera, sabiendo el secreto de la red, que había esperado este momento sin saber si llegaría, se sentó en el umbral de su casa y lloró. No de tristeza, de algo para lo que el idioma humano tiene muchas palabras, pero ninguna completamente exacta. Lloraba porque sus abuelos habían comenzado algo que él había visto terminado. Lloraba porque la cadena no se había roto. Lloraba porque había cumplido su parte, por pequeña que fuera, y ahora el trabajo continuaría en manos de quienes vendrían después. Una niña de 8 años en el bloque del Pacífico Central vio a su madre llorar y le preguntó ¿por qué? Su madre le explicó lo que podía explicar a una niña de 8 años. La niña pensó por un momento y luego dijo algo que su madre repetiría el resto de su vida. Dijo entonces, ahora el universo sabe que existimos. Ansí. Eso era exactamente eso. El universo ahora sabía que existían, no como recursos, no como problema a gestionar, no como civilización en desarrollo que necesitaba supervisión, como seres humanos, con todo lo que esa frase contenía, con toda su complejidad y contradicción, y capacidad de amor, y tendencia al conflicto, y habilidad de crear belleza en las condiciones más adversas, con toda su memoria y su esperanza y su obstinada, irrazonable, absolutamente característica negativa, aceptar que las cosas tenían que ser como eran, cuando podían ser diferentes. El universo ahora sabía que los humanos existían, y los humanos, a su vez, comenzaban a conocer el universo en sus propios términos, no como lo que los Verdkai les habían permitido ver, sino como lo que realmente era un inmenso antiguo, lleno de civilizaciones, con sus propias historias de lucha y supervivencia y esperanza, lleno de posibilidades que 126 años de supresión habían mantenido fuera de su alcance. Y ahora, el alcance era libre. Gracias por acompañarnos en esta historia épica. Dale like, suscríbete y compártela ahora. La humanidad nunca se rinde, y tú tampoco debes rendirte. Nos vemos en la próxima historia. Los 5 años del período de transición pasaron más rápido de lo que nadie esperaba, y más lento de lo que todos deseaban. Hubo momentos difíciles, hubo retrocedan, hubo días en que las viejas rivalidades artificiales amenazaban con solidificarse de nuevo en muros reales. Hubo grupos que preferían la separación a la complejidad de la integración, y la humanidad, sabiamente, no los forzó, porque había aprendido que la unidad impuesta es exactamente lo que los Brezhkai habían intentado hacer a su manera. La unidad real emerge, no se construye desde arriba hacia abajo, se cultiva desde abajo hacia arriba. Se cultiva en conversaciones entre vecinos, en recetas compartidas, en niños que juegan juntos, sin saber que sus abuelos fueron clasificados como rivales. Se cultiva en el trabajo lento y sin glamour, de construir confianza entre personas que tienen razones históricas para desconfiar. La humanidad aprendió a ser paciente con ese proceso, de maneras que sus generaciones anteriores no habían podido ser. Porque ahora había tiempo, porque ya no había una emergencia artificial que requería supresión de la complejidad en favor de la coordinación táctica. Ahora podían permitirse el lujo de ser complicados, el lujo de tener desacuerdos genuinos sobre el camino a seguir y resolverlos a través de debate real, el lujo de cometer errores que venían de sus propias decisiones y no de restricciones externas, el lujo de fracasar de maneras que les enseñaban algo, en lugar de fracasar de maneras que solo confirmaban la narrativa Brezhkai. Varric, desde su puesto de investigación,
Observaba todo esto. Había solicitado y obtenido permiso para mantener comunicación académica con la delegación humana. Sus intercambios con Saran de la Vue se convirtieron en los documentos más extraños y más valiosos del período de transición. Un ser de inteligencia colectiva y un ser de individualidad interdependiente, tratando de entenderse mutuamente, fracasando frecuentemente, intentando de nuevo, con más información, llegando a entendimientos parciales que inmediatamente revelaban nuevas capas de incomprensión, pero sin dejar de intentarlo. Sara le preguntó una vez a Varric si los Vrethkai experimentaban algo parecido a la esperanza. Varric tardó 3 días en responder, una eternidad para una inteligencia colectiva de procesamiento ultra rápido. Su respuesta fue esta: los Vrethkai experimentamos algo que podría traducirse como proyección de probabilidades favorable, cuando los datos sugieren que un resultado positivo es más probable que uno negativo. El estado resultante tiene algunas similitudes funcionales con lo que ustedes describen como esperanza. Pero hay una diferencia fundamental. Nuestra proyección favorable desaparece cuando los datos cambian. Lo que ustedes llaman esperanza parece persistir incluso cuando los datos no la justifican. Lo que ustedes llaman esperanza parece capaz de alterar los datos en lugar de simplemente reflejarlos. No tenemos categoría para eso. Y admito que después de estudiar la historia humana durante décadas, no estoy seguro de que sea una limitación menor. Sara guardó esa respuesta. La leyó muchas veces, no porque le explicara a los Vrethkai, sino porque le explicaba algo sobre los humanos que ella misma no había encontrado palabras para decir. La esperanza no es una evaluación de probabilidades. La esperanza es una decisión sobre cómo relacionarse con la incertidumbre. Es la decisión de actuar como si el resultado positivo fuera posible, porque actuar así aumenta la probabilidad de que lo sea. Es circular, es aparentemente ilógica, es completamente humana. Y había sido, durante 126 años de oscuridad, la fuerza más poderosa que la humanidad tenía. Al final del periodo de transición, cuando la Tierra votó por la membresía plena en el Consejo Interestelar, el resultado fue abrumador, no unánime. Los humanos son humanos, pero abrumador en todos los bloques, en todas las culturas, en todos los grupos que los Vrethkai habían creído separar para siempre. Y cuando Zara en de la Vue tomó el escaño permanente de la Tierra en el Consejo Interestelar, lo primero que hizo fue algo que nadie esperaba. Propuso el establecimiento de un protocolo de revisión para todas las civilizaciones, bajo supervisión de cualquier potencia galáctica. Un protocolo que requería que las civilizaciones supervisadas tuvieran derecho a comunicación directa con el Consejo sin intermediarios. Un protocolo que establecía estándares mínimos de autonomía cultural para civilizaciones en desarrollo. Un protocolo que aplicaba las lecciones de la Tierra a los cientos de planetas, que en ese momento podían estar viviendo lo que la Tierra había vivido. La propuesta tardó 2 años en ser debatida y adoptada. Fue el primer gran logro diplomático de la humanidad en el Consejo Interestelar. No fue un logro de fuerza, no fue un logro de tecnología. Fue un logro de memoria y de principio. La humanidad, habiendo sufrido la injusticia de ser fragmentada y suprimida, eligió como su primer acto en el escenario galáctico trabajar para que otros no sufrieran lo mismo. Eso también somos, no solo los que resistimos cuando nos oprimen, también los que recordamos lo que fue ser oprimidos cuando llegamos a tener algo de poder. También los que elegimos usar ese poder para proteger en lugar de para dominar. También los que sabemos en nuestros huesos que la libertad que no se comparte no es completamente libre. Eso no siempre es verdad de todos los humanos en todos los momentos. Los humanos son complicados. Los humanos son contradictorios. Los humanos fallan con frecuencia incluso sus propios estándares más elevados. Pero
Cuando funciona, cuando la mejor versión de los humanos se manifiesta, cuando los 47 millones salen a las calles en silencio, cuando el pescador con manos callosas habla con serenidad ante el Consejo Galáctico, cuando la niña de 8 años dice que el universo ahora sabe que existimos, cuando la abuela le cuenta a su nieto una historia que parece solo una historia, pero que es una instrucción y una promesa y una cadena que no se ha roto. Cuando funciona, los humanos son lo más extraordinario que el universo ha producido que podamos documentar. No por sus naves, no por su tecnología, no por su organización, sino por esa cosa, sin nombre, que los hace capaces de plantar árboles, cuya sombra nunca verán. Por esa cosa sin nombre, que los hace capaces de transmitir esperanza a través de la oscuridad más profunda. Por esa cosa sin nombre, que los hace capaces de mirar a un extraño y reconocer en él a familia. El universo, ahora, sabe que existimos. Y nosotros apenas comenzamos a conocer el universo. Lo mejor está por venir. Siempre lo están porque somos humanos. Y eso, en cualquier coordenada de esta galaxia, significa algo. Gracias por ver esta historia completa. Si te llegó al alma, dale like y suscríbete ya. Comparte ahora con alguien que necesite recordar por qué vale la pena seguir adelante. Nos vemos en la próxima historia épica de la humanidad.